En la penumbra de un amanecer en Cádiz, el grito de una madre rasgó el silencio como un cuchillo. «Mis niñas no están». Las palabras de Carmen resonaron en la casa vacía, mientras el eco de su desesperación se perdía en las calles empedradas. Era 2001 y sus trillizas, apenas bebés de 6 meses, habían desaparecido sin dejar rastro. Carmen, de 26 años entonces, vivía en un modesto apartamento en el casco antiguo de Cádiz. Había sido una madre joven, valiente, que criaba sola a sus 3 hijas idénticas, Alba, Sofía y Lucía. Su pareja, Elena, la mujer que había jurado amarla para siempre, se había marchado meses antes, incapaz de soportar las miradas de desaprobación de una sociedad que aún susurraba veneno contra su amor. En una España que apenas comenzaba a aceptar la diversidad, ser una madre lesbiana era un desafío que Carmen enfrentaba con orgullo, pero también con miedo. Aquella mañana fatídica, Carmen había salido temprano al mercado, dejando a las niñas al cuidado de una vecina de confianza, doña Rosa. Al regresar, encontró la puerta entreabierta, la cuna vacía y a doña Rosa desmayada en el suelo. No había señales de forcejeo, ni notas ni pistas. Solo el silencio aterrador de la ausencia. La policía llegó e investigó, pero las hipótesis se desvanecieron como humo: secuestro, tráfico de menores, incluso rumores crueles que culpaban a Carmen por su estilo de vida. La investigación se estancó y el caso de las trillizas de Cádiz se convirtió en un misterio sin resolver. Carmen no se rindió. Durante años recorrió cada rincón de Andalucía, pegando carteles con los rostros de sus hijas, dibujados a mano por un artista local, ya que no existían fotos recientes. Cada noche en su pequeño altar improvisado encendía velas y rezaba, no a un Dios en el que apenas creía, sino a la esperanza de volver a verlas. La ciudad, que una vez la había acogido con calidez, comenzó a mirarla con lástima. La pobre Carmen, la que perdió a sus niñas, decían. Pero ella no quería compasión, quería respuestas. En 2025, 24 años después, Carmen, ahora de 50 años, trabajaba como enfermera en un hospital de Sevilla. Las arrugas en su rostro contaban historias de dolor, pero sus ojos aún brillaban con una chispa de determinación. Había aprendido a vivir con la herida, aunque nunca cicatrizó. Cada día al salir del trabajo pasaba por una farmacia cercana para comprar medicamentos para su madre, que ahora vivía con ella. Fue en una de esas tardes, bajo la luz anaranjada del atardecer, cuando el destino decidió romper su silencio. Entró a la farmacia, distraída, con la mente perdida en recuerdos. Mientras esperaba en la cola, su mirada se posó en 3 jóvenes que trabajaban detrás del mostrador. Eran idénticas, cabello oscuro, ojos grandes y profundos, una sonrisa tímida que le resultó dolorosamente familiar. Su corazón dio un vuelco. No puede ser, susurró aferrándose al borde del mostrador. Las jóvenes, de unos 24 años, la miraron con curiosidad, ajenas al torbellino que acababa de desatarse en el alma de Carmen. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó una de ellas, con un acento suave que delataba su arraigo andaluz. Carmen no respondió. Sus manos temblaban mientras sacaba del bolso una foto vieja, gastada por el tiempo, que siempre llevaba consigo. Era una imagen de las trillizas, tomada días antes de su desaparición. Las comparó con las jóvenes frente a ella, los mismos pómulos, la misma curva en la mandíbula, la misma mirada que ella había besado cada noche antes de dormir. Alba, Sofía, Lucía, murmuró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Las jóvenes se miraron entre sí, desconcertadas. Una de ellas, que luego se presentaría como Clara, dio un paso adelante. ¿Nos conoce?, preguntó con un tono que mezclaba confusión y cautela. Carmen negó con la cabeza, incapaz de articular palabras. Pero en su interior, una certeza la golpeó como un relámpago: eran ellas. Sus hijas. Las trillizas que le habían arrancado de los brazos hace 24 años estaban allí, vivas, frente a ella. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Quién las había separado? Y sobre todo, ¿qué había pasado en todos esos años?
La farmacia se llenó de un silencio pesado, roto solo por el latido acelerado del corazón de Carmen. Las jóvenes, Clara, Inés y Marina, no entendían por qué esa mujer las miraba como si hubiera visto un fantasma. Pero algo en sus ojos, en su voz rota, las hizo detenerse. No sabían que estaban a punto de descubrir una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Carmen respiró hondo, intentando controlar el torbellino de emociones. Soy su madre, dijo finalmente con una voz que temblaba pero cargada de una fuerza indomable. Las tres jóvenes palidecieron, y el mundo pareció detenerse. En ese instante el pasado y el presente colisionaron, abriendo la puerta a un misterio que había permanecido enterrado durante más de 2 décadas. Clara, la más valiente de las tres, dio un paso atrás. No entiendo, nosotras no tenemos madre, dijo con un hilo de voz. Pero sus palabras no eran seguras. Había algo en la mirada de Carmen, algo que resonaba en lo más profundo de su ser, como un eco de un tiempo que no recordaban. Carmen extendió la mano, mostrando la foto. Miren esto. Por favor. Las jóvenes se acercaron, y al ver la imagen, un escalofrío recorrió sus cuerpos. Era como mirarse en un espejo del pasado. Pero la verdad era más complicada de lo que podían imaginar. Porque detrás de ese reencuentro había una historia de secretos, traiciones y un amor que había desafiado al tiempo y al dolor. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, Carmen supo que no descansaría hasta descubrir qué había pasado con sus hijas. Y las trillizas, sin saberlo, estaban a punto de enfrentarse a una verdad que las obligaría a cuestionar todo lo que creían saber sobre sí mismas. La farmacia se convirtió en un escenario congelado en el tiempo. Los clientes, que hasta hace un momento murmuraban entre sí, guardaron silencio, atrapados por la intensidad del encuentro. Carmen, con la foto temblando en sus manos, miraba a las tres jóvenes como si temiera que volvieran a desvanecerse. Clara, Inés y Marina, las trillizas que no sabían que lo eran, intercambiaban miradas de desconcierto, atrapadas entre la incredulidad y una extraña sensación de reconocimiento. No puede ser, dijo Inés, la más reservada de las tres, rompiendo el silencio. Nosotras fuimos adoptadas. Nuestra madre murió cuando éramos pequeñas. Eso nos dijo nuestro padre. Carmen sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Adoptadas? ¿Padre? Las palabras golpearon su pecho como puñales, pero se aferró a la esperanza. No están muertas. Están aquí. Son ellas, se repetía en su mente. Con un esfuerzo sobrehumano, logró calmar su voz. ¿Puedo hablar con ustedes? Por favor, solo unos minutos. No quiero asustarlas, pero necesito explicarles. Marina, la más empática, asintió lentamente. Está bien. Pero aquí no. Vamos al patio trasero, es más privado. Las tres guiaron a Carmen a un pequeño patio detrás de la farmacia, un espacio lleno de macetas con geranios y una mesa de madera desgastada. El aire olía a jazmín, pero la tensión era palpable. Sentadas alrededor de la mesa, las jóvenes escucharon mientras Carmen, con lágrimas contenidas, comenzaba a contar su historia. Les habló de Cádiz, de 2001, de la mañana en que sus vidas se rompieron. Les describió a Alba, Sofía y Lucía, sus bebés, con detalles que solo una madre podría recordar, la forma en que Alba arrugaba la nariz al reír, como Sofía siempre buscaba su mano para dormirse, como Lucía parecía observar el mundo con una curiosidad infinita. Las jóvenes la escuchaban en silencio, pero sus rostros reflejaban una tormenta interna. No entiendo, interrumpió Clara, con un tono que oscilaba entre la desconfianza y la curiosidad. Si lo que dices es cierto, ¿cómo terminamos en Granada? Nosotras crecimos allí, con nuestro padre Antonio. Él nos dijo que nuestra madre biológica murió en un accidente de coche. Carmen apretó los puños. No hubo ningún accidente. Yo soy su madre. Y nunca dejé de buscarlas. Sacó de su bolso un cuaderno gastado, lleno de recortes de periódicos, dibujos y anotaciones.
Era su diario de búsqueda, un testimonio de 24 años de dolor y perseverancia. Las jóvenes lo hojeaban con manos temblorosas, viendo titulares de la época: trillizas desaparecen en Cádiz, secuestro o tragedia. Marina, con los ojos vidriosos, tocó una página donde estaba pegada la misma foto que Carmen les había mostrado. Esto es idéntico a nosotras cuando éramos bebés, susurró. Inés, que hasta ese momento había mantenido una postura defensiva, bajó la guardia. ¿Cómo explicas que no recordemos nada de esto? Éramos muy pequeñas, pero ¿por qué nadie nos dijo la verdad? Carmen no tenía respuestas. Solo preguntas que la habían atormentado durante años. ¿Quién se llevó a sus hijas? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿qué papel jugaba este Antonio en la historia? Decidió que necesitaba ganar la confianza de las jóvenes antes de presionarlas. No espero que me crean ahora mismo. Pero déjenme estar cerca. Déjenme demostrarles que soy quien digo ser. Las trillizas se miraron, indecisas. Clara, la líder natural, tomó la palabra. Necesitamos tiempo. Esto es demasiado. Pero si quieres, podemos hablar de nuevo mañana. Aquí, después del trabajo. Carmen asintió, agradecida por esa pequeña grieta en el muro de desconfianza. Esa noche, Carmen no durmió. En su apartamento en Sevilla, revisó cada página de su diario, buscando pistas que había pasado por alto. Recordó los rumores de 2001, las acusaciones veladas de que Elena, su expareja, podría haber estado involucrada. Elena, que había desaparecido poco antes de la tragedia, nunca fue encontrada por la policía. ¿Y si ella había tenido algo que ver? La idea era insoportable, pero Carmen no podía descartarla. Mientras tanto, en un pequeño piso en el barrio del Albaicín, en Granada, Clara, Inés y Marina no podían dejar de hablar sobre lo sucedido. Habían crecido creyendo que eran hermanas adoptadas, pero Antonio, el hombre que las crió, siempre fue vago sobre los detalles. Éramos tan pequeñas, y si esta mujer dice la verdad, dijo Marina con un nudo en la garganta. Inés, siempre la más lógica, frunció el ceño. Necesitamos pruebas. No podemos confiar en alguien que aparece de la nada. Clara, sin embargo, sentía algo diferente. Había algo en la mirada de Carmen, en la forma en que pronunció sus nombres, que la hacía dudar de todo lo que sabía. Hagamos una cosa, propuso. Hablemos con papá. Si él nos oculta algo, lo sabremos. Las tres acordaron viajar a Granada el fin de semana para confrontar a Antonio. El sábado, las trillizas llegaron a la casa donde crecieron, un lugar lleno de recuerdos felices pero ahora teñido de incertidumbre. Antonio, un hombre de unos 60 años, las recibió con una sonrisa que se desvaneció al notar sus expresiones serias. ¿Qué pasa, mis niñas?, preguntó con un tono que intentaba ser despreocupado. Clara no perdió tiempo. Papá, necesitamos la verdad. ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? Antonio palideció, y por primera vez en años, las jóvenes vieron miedo en sus ojos. No sé de qué hablas, comenzó, pero su voz temblaba. Marina, con lágrimas en los ojos, insistió. Una mujer nos encontró. Dice que es nuestra madre. Que nos robaron cuando éramos bebés. Antonio se quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido. Luego, con un suspiro pesado, se sentó y comenzó a hablar. No quería que supieran esto nunca, dijo con la voz rota. Les contó que en 2001, trabajaba como conductor para una red de adopciones ilegales. Una noche le entregaron a 3 bebés idénticas, sin explicaciones, solo con instrucciones de llevarlas a una familia en Granada. Él, que no podía tener hijos, decidió quedarse con ellas. No sabía de dónde venían. Solo sabía que las amaba desde el momento en que las vi. Las trillizas escuchaban atónitas. La revelación era un golpe, pero también el comienzo de una verdad que cambiaría todo. Mientras tanto, en Sevilla, Carmen preparaba un nuevo encuentro, sin saber que las respuestas que tanto buscaba estaban a punto de salir a la luz.
El aire en la casa de Antonio en Granada era denso, cargado de verdades a medio desenterrar. Clara, Inés y Marina, sentadas frente al hombre que habían llamado papá toda su vida, sentían que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. La confesión de Antonio, aunque parcial, había abierto una grieta en la historia que creían conocer. Pero sus palabras eran solo el comienzo. No puedo creer que nos hayas mentido todo este tiempo, dijo Clara, con la voz quebrada por la rabia. ¿Sabías que éramos robadas? ¿Que alguien nos arrancó de nuestra madre? Antonio bajó la mirada, sus manos temblando sobre la mesa. No lo sabía al principio. Pensé que eran huérfanas, que no tenían a nadie. Cuando me enteré de que podían haber sido robadas ya era demasiado tarde. Las amaba. No podía devolverlas. Marina, la más sensible, se cubrió el rostro con las manos, intentando procesar el dolor. Inés, siempre analítica, apretó los labios. ¿Quién te las dio? ¿Quiénes fueron los responsables? Antonio dudó y esa pausa fue suficiente para que las trillizas supieran que aún ocultaba algo. No sé nombres. Era una red gente poderosa. Me pagaron para no hacer preguntas, confesó finalmente. Pero cuando Clara insistió, él se cerró. Es peligroso. No quiero que se metan en esto. Las jóvenes intercambiaron miradas. No podían dejarlo así. Decidieron regresar a Sevilla y confrontar a Carmen con lo que habían descubierto. El lunes en la farmacia, el reencuentro fue aún más tenso. Carmen llegó con el cuaderno en la mano, lista para compartir más de su historia, pero notó de inmediato la tormenta en los rostros de las trillizas. ¿Qué pasó?, preguntó con el corazón en un puño. Clara tomó la palabra. Hablamos con Antonio. Dice que fuimos adoptadas a través de una red ilegal. Que no sabía de dónde veníamos hasta que fue demasiado tarde. Carmen sintió que el mundo se detenía. Una red ilegal. Las piezas comenzaban a encajar, pero el puzzle aún estaba incompleto. Necesito saber todo lo que él les dijo, dijo Carmen, con una calma que ocultaba su furia. Las trillizas relataron la conversación, y Carmen tomó notas, sus manos temblando de rabia y esperanza. Voy a encontrar a los responsables. No descansaré hasta saber quién les hizo esto. Esa noche Carmen contactó a un viejo amigo, Miguel, un periodista de investigación que había cubierto el caso de las trillizas en 2001. Miguel, ahora retirado, aceptó ayudarla. Juntos comenzaron a desenterrar archivos antiguos, conectando el caso con rumores de una red de tráfico de bebés que operaba en España durante los años 90 y principios de los 2000. Las pistas apuntaban a una organización que aprovechaba la vulnerabilidad de madres solteras, especialmente aquellas en situaciones sociales complicadas, como Carmen, una madre lesbiana en una época de prejuicios. Mientras tanto, las trillizas comenzaron a investigar por su cuenta. Clara, que trabajaba en la farmacia pero tenía conocimientos de informática, buscó en bases de datos públicas y foros oscuros en Internet. Encontró menciones de una red que operaba desde Madrid, conectada a hospitales y orfanatos. Inés, que estudiaba Derecho, contactó a una profesora que había trabajado en casos de adopciones ilegales. Marina, la más emocional, empezó a escribir un diario, plasmando sus sentimientos y los recuerdos fragmentados que comenzaban a surgir, como destellos de una vida que no sabía que había vivido. Una semana después, Carmen y las trillizas se reunieron nuevamente en el patio de la farmacia. Esta vez, la conversación fue más abierta, aunque aún cargada de cautela. Carmen compartió lo que había encontrado con Miguel, un nombre, Dr. Vargas, un ginecólogo que había trabajado en Cádiz en 2001 y que estaba vinculado a varias adopciones sospechosas. Las trillizas, por su parte, mostraron un documento que Clara había encontrado en línea, un registro de adopción con el nombre de Antonio y una firma que coincidía con la de Vargas. El descubrimiento fue un golpe. Pero también había otra pista, una mujer mencionada en los documentos, una tal Elena Morales. El nombre hizo que Carmen se congelara. Elena. Su Elena.
La mujer que la había abandonado meses antes de la desaparición de las trillizas. ¿Podía ser ella la clave de todo? No puede ser una coincidencia, dijo Carmen con la voz temblorosa. Las trillizas, que no conocían la historia de Elena, la miraron con curiosidad. Carmen respiró hondo y les contó todo, cómo se habían conocido en un bar de Cádiz, cómo se enamoraron a pesar de las miradas de desaprobación, cómo Elena había prometido quedarse a su lado para criar a las niñas, pero se marchó sin explicación. Pensé que se fue por miedo. Pero ahora no sé qué pensar. Clara, Inés y Marina escuchaban en silencio, procesando la idea de que su madre biológica no solo estaba viva, sino que había vivido una vida marcada por el amor y el dolor. Marina, siempre la más conectada con sus emociones, tomó la mano de Carmen. Si eres nuestra madre, queremos saberlo todo. Pero también queremos la verdad. Toda la verdad. Carmen asintió con lágrimas en los ojos. Lo prometo. No descansaré hasta que sepamos qué pasó. Pero en su interior, el miedo crecía. Si Elena estaba involucrada, ¿qué significaba eso para su corazón? ¿Había sido traicionada por la mujer que amaba? Y si no, ¿dónde estaba Elena ahora? Mientras tanto, en un pequeño pueblo cerca de Málaga, una mujer de unos 50 años, con el cabello teñido de rubio y una mirada cansada, leía un artículo en línea sobre un caso sin resolver de trillizas desaparecidas en Cádiz. Su corazón se detuvo al ver una foto de Carmen, más vieja pero inconfundible. Elena Morales dejó caer el teléfono, sabiendo que el pasado estaba a punto de alcanzarla. El patio de la farmacia se había convertido en un refugio para Carmen y las trillizas, un lugar donde las verdades, aunque dolorosas, comenzaban a salir a la luz. Cada encuentro era un paso hacia la reconstrucción de un pasado roto, pero también un recordatorio de lo mucho que aún quedaba por descubrir. Carmen, con el nombre de Elena resonando en su mente, sentía una mezcla de esperanza y traición. Las trillizas, por su parte, luchaban con la idea de que su vida entera podía haber sido una mentira. Clara, siempre la más decidida, propuso un plan. Si este doctor Vargas está involucrado, necesitamos encontrarlo. Y si esa mujer sabe algo, también tenemos que hablar con ella. Inés asintió, pero añadió una advertencia: esto podría ser peligroso. Si hay una red detrás, no van a querer que desenterremos sus secretos. Marina, con su habitual sensibilidad, miró a Carmen. ¿Estás segura de que quieres seguir? Esto podría romperte el corazón. Carmen sonrió con tristeza. Mi corazón ya está roto. Pero ustedes valen cualquier dolor. Sus palabras tocaron a las jóvenes, que comenzaban a sentir un vínculo con esa mujer que, aunque extraña, parecía llevarlas grabadas en el alma. Miguel, el periodista, se reunió con Carmen esa noche en un café de Sevilla. Traía un expediente lleno de documentos polvorientos, registros hospitalarios, nombres de enfermeras y médicos, y un rastro de pagos sospechosos que apuntaban a Vargas. Este hombre trabajaba en un hospital privado en Cádiz en los 90. Se rumoreaba que facilitaba adopciones irregulares para familias ricas, explicó Miguel. Pero después de 2001, desapareció. Algunos dicen que se fue a Sudamérica. Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Y Elena? ¿Hay algo sobre ella? Miguel frunció el ceño. No directamente. Pero encontré un testimonio de una enfermera que trabajó con Vargas. Mencionó a una mujer joven que colaboraba con él, alguien que parecía tener motivos personales. Podría ser ella. La idea de que Elena, la mujer que había amado con todo su ser, pudiera estar involucrada en la desaparición de sus hijas era insoportable. Pero Carmen no podía detenerse. Con la ayuda de Miguel, localizaron a la enfermera, una mujer llamada Dolores que ahora vivía en Jerez. Carmen decidió visitarla, acompañada por Clara, que insistió en ir para protegerla. El encuentro con Dolores fue revelador. La mujer, de unos 70 años, tenía la mirada cansada de alguien que cargaba secretos demasiado pesados. No quería saber mucho, confesó, mientras servía té en su pequeña casa. Vargas era intocable.
Tenía contactos en la policía, en los juzgados. Pero recuerdo a una joven Elena, creo. Venía a veces al hospital, siempre nerviosa. Una vez la escuché discutir con Vargas. Decía algo sobre las niñas, y no puedo seguir con esto. Carmen sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué más dijo?, preguntó con la voz temblorosa. Dolores suspiró. No mucho. Pero parecía rota. Como si hubiera hecho algo que no podía perdonarse. Clara, que escuchaba en silencio, apretó la mano de Carmen. Vamos a encontrarla. Lo prometo. Mientras tanto, Inés y Marina continuaban su propia investigación. Inés, con sus contactos en la universidad, logró acceso a archivos legales de la época. Descubrió que varias familias en Granada habían adoptado niños en circunstancias sospechosas, todas conectadas a una organización benéfica falsa que operaba desde Madrid. Marina, por su parte, encontró una caja vieja en el ático de Antonio, llena de documentos que él nunca les había mostrado. Entre ellos había una carta sin abrir, dirigida a las trillizas. La letra era temblorosa, como si hubiera sido escrita bajo una gran presión emocional. Con manos temblorosas, Marina abrió la carta. Decía: mis pequeñas, no sé si algún día leerán esto. No sé si me odiarán. Pero nunca quise hacerles daño. Todo lo que hice fue por amor, aunque fue un amor equivocado. Perdónenme. Elena. Las hermanas se miraron atónitas. La carta no explicaba nada, pero confirmaba que Elena estaba vinculada a su pasado. Esa noche las trillizas compartieron la carta con Carmen por videollamada. Al leerla, Carmen rompió en llanto. Es su letra, susurró. Pero la carta también despertó más preguntas. ¿Qué había hecho Elena? ¿Por qué pedía perdón? Y sobre todo, ¿dónde estaba ahora? Decididas a encontrar respuestas, Carmen y las trillizas planearon un viaje a Madrid, donde las pistas sobre la red de adopciones parecían converger. Miguel les advirtió que estaban entrando en terreno peligroso, pero ninguna estaba dispuesta a retroceder. Antes de partir, Carmen visitó el altar que había mantenido durante 24 años, con las fotos de sus hijas. Lo estoy haciendo por ustedes, murmuró encendiendo una vela. Pero en su corazón, sabía que también lo hacía por sí misma, por sanar una herida que nunca había cerrado. En Madrid, el grupo se reunió con un contacto de Miguel, un ex policía llamado Javier que había investigado la red en los 90. Javier, ahora jubilado, les reveló que la organización estaba vinculada a figuras poderosas, incluidos políticos y empresarios. Vargas no era el cerebro, solo un peón. La clave está en una mujer que manejaba los contactos con las familias adoptivas. Nadie sabe su nombre real, pero la llamaban la mediadora. Carmen sintió un escalofrío. Todo apuntaba a Elena. ¿Pero por qué? ¿Qué la había llevado a traicionar a la mujer que amaba y a las hijas que habían planeado criar juntas? Mientras el grupo se preparaba para seguir la pista de la mediadora, en Málaga, Elena Morales leía otro artículo sobre el caso de las trillizas. Su corazón latía con fuerza. Sabía que no podía seguir huyendo. Pero enfrentarse al pasado significaba enfrentarse a Carmen, y eso era algo que no estaba segura de poder soportar. Madrid era un laberinto de luces y sombras, una ciudad que escondía secretos en cada esquina. Carmen, Clara, Inés y Marina llegaron con un propósito claro: encontrar a la mediadora y desentrañar la verdad sobre la desaparición de las trillizas. El ex policía Javier les había dado una dirección: un viejo edificio en el barrio de Chamberí que, según sus fuentes, había sido usado como oficina por la red de adopciones ilegales. Pero también les advirtió: tengan cuidado. Esta gente no juega limpio. El edificio era un caserón decadente con ventanas tapiadas y un aire de abandono. Mientras exploraban, Clara, con su instinto de investigadora, notó una placa descolorida en la entrada: Asociación para el Futuro de los Niños. Era el nombre de la organización benéfica falsa que Inés había encontrado en los archivos.
Entraron con cautela, encontrando solo muebles rotos y pilas de papeles mohosos. Pero en un rincón, Marina descubrió una caja de metal oxidada, cerrada con un candado. Con una horquilla y un poco de maña, Clara logró abrirla. Dentro había documentos amarillentos, listas de nombres, fechas y cantidades de dinero. Uno de los papeles mencionaba a Elena Morales como contacto en Cádiz, junto a una nota, entrega de 3 niñas, 2001. Pago completo. Carmen sintió que el mundo se derrumbaba. La prueba estaba allí, en blanco y negro. Elena no solo estaba involucrada, había sido una pieza clave. No entiendo, susurró Carmen con la voz rota. Ella me amaba. Nos amaba, ¿por qué? Las trillizas que leían los documentos junto a ella, se miraron en silencio. Inés, siempre racional, dijo, no sabemos toda la historia. Podría haber sido obligada. O engañada. Pero sus palabras no aliviaban el dolor de Carmen. Decidieron llevar los documentos a Javier, quien los analizó con cuidado. Esto es grande, dijo con el rostro serio. No solo es Elena. Hay nombres de jueces, médicos, incluso un político que aún está en activo. Pero ella parece haber sido el enlace entre las madres y la red. Necesitamos encontrarla. Carmen, aunque destrozada, sabía que no podía parar. Con la ayuda de Javier, rastrearon a Elena hasta un pequeño pueblo en Málaga, donde vivía bajo un nombre falso, Ana Ruiz. Las trillizas insistieron en acompañar a Carmen. Si es parte de nuestra historia, queremos estar allí, dijo Clara. Marina, con lágrimas en los ojos, añadió, y queremos entender por qué. Por ti. Y por nosotras. El viaje a Málaga fue silencioso, cargado de emociones contenidas. Cuando llegaron al pueblo, un lugar tranquilo con casas blancas y calles llenas de flores, encontraron la dirección, una casita modesta con un jardín descuidado. Carmen llamó a la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se desmayaría. Las trillizas estaban detrás, expectantes. La puerta se abrió, y allí estaba Elena. Había envejecido, pero sus ojos, aquellos ojos que Carmen había amado, seguían siendo los mismos. Al verla, Elena palideció. Carmen susurró y dio un paso atrás, como si quisiera huir. Pero Carmen no la dejó. No te muevas, dijo con una mezcla de furia y dolor. Necesito respuestas. Por ellas. Por mí. Señaló a las trillizas, que miraban a Elena con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Elena se cubrió el rostro con las manos, temblando. No quería que me encontraras, no quería enfrentarme a esto. Con lágrimas en los ojos, Elena comenzó a hablar. Contó cómo en 2001, se había sentido atrapada. La presión de la sociedad, el rechazo de su familia, la habían llevado a un punto de quiebre. Conoció a Vargas en un momento de desesperación, y él le ofreció una salida, dinero a cambio de ayudar a colocar niños con familias adoptivas. No sabía que eran tus hijas al principio, sollozó. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Intenté detenerlo, pero me amenazaron. Dijeron que si hablaba, te harían daño. Carmen escuchaba, con el corazón destrozado. Las trillizas, atónitas, procesaban la confesión. Marina, incapaz de contenerse, preguntó ¿por qué no luchaste por nosotras, por qué nos dejaste crecer sin saber quiénes éramos? Elena no tenía respuestas. Solo lágrimas. Clara, siempre práctica, intervino. Necesitamos pruebas. Si quieres redimirte, dinos quiénes estaban detrás de esto. Elena, tras un largo silencio, asintió. Les dio un nombre, Rafael Gómez, un empresario que había financiado la red. Está en Madrid. Es poderoso, pero si alguien puede detenerlo, son ustedes. Carmen y las trillizas regresaron a Madrid con un nuevo propósito. Encontrar a Rafael Gómez no sería fácil, pero estaban decididas. Mientras tanto, Elena prometió quedarse en el pueblo y colaborar con cualquier investigación.
No espero que me perdones, Carmen, dijo antes de que se fueran. Pero quiero hacer lo correcto ahora. De vuelta en la capital, Carmen y las trillizas comenzaron a planear su próximo movimiento. Javier les ayudó a contactar a una fiscal que estaba investigando casos de adopciones ilegales. Con los documentos de la caja y el testimonio de Elena, tenían una oportunidad real de exponer la red. Pero también sabían que estaban desafiando a personas peligrosas. Esa noche en el hotel, Carmen y las trillizas hablaron como nunca antes. Por primera vez, no solo compartieron pistas, sino también emociones. Marina confesó que siempre había sentido un vacío, como si le faltara una parte de sí misma. Inés admitió que tenía miedo de lo que descubrirían, pero también esperanza de encontrar respuestas. Clara, siempre fuerte, dijo, no importa lo que pase, estamos juntas ahora. Eso es lo que cuenta. Carmen las miró con lágrimas en los ojos. Siempre supe que las encontraría. Pero nunca imaginé cuánto las amaría, incluso sin conocerlas. Por primera vez en 24 años, sintió que su familia estaba incompleta, pero no perdida. El camino hacia la verdad aún era largo, pero lo recorrerían juntas. El amanecer en Madrid trajo consigo una mezcla de esperanza y temor. Carmen, Clara, Inés y Marina se reunieron con la fiscal, una mujer llamada Beatriz, en una oficina discreta en el centro de la ciudad. Beatriz, de unos 40 años, tenía una mirada afilada y una reputación de no retroceder ante casos difíciles. Escuchó la historia de las trillizas con atención, hojeando los documentos que habían encontrado en el caserón de Chamberí. Esto es suficiente para abrir una investigación formal, dijo con un tono firme. Pero Rafael Gómez es un hombre poderoso. Necesitamos pruebas irrefutables. Carmen asintió aunque la idea de enfrentarse a alguien como Gómez la llenaba de ansiedad. Las trillizas por su parte estaban decididas. Clara, con su determinación habitual, propuso un plan arriesgado, infiltrarse en una gala benéfica que Gómez organizaba esa semana en Madrid. Es una oportunidad para acercarnos a él, tal vez encontrar algo que lo conecte directamente con la red. Beatriz frunció el ceño. Es peligroso. Si Gómez sospecha algo podría volverse violento. Pero las trillizas no dieron marcha atrás. Inés, con su mente legal, añadió, podemos grabar cualquier conversación. Si conseguimos que admita algo será suficiente para una orden de arresto. Marina, más cautelosa, miró a Carmen. ¿Estás de acuerdo con esto? No queremos ponerte en riesgo. Carmen respiró hondo. Por ustedes, iría hasta el fin del mundo. La decisión estaba tomada. Con la ayuda de Javier, consiguieron invitaciones falsas para la gala, haciéndose pasar por invitadas de una ONG. Carmen se presentó como una enfermera interesada en filantropía, mientras las trillizas se hicieron pasar por hermanas que trabajaban en proyectos sociales. La noche de la gala, el salón de un lujoso hotel en Madrid estaba lleno de luces y risas falsas. Gómez, un hombre de unos 70 años con una sonrisa calculada, se movía entre los invitados como un rey en su corte. Carmen y las trillizas, vestidas con elegancia discreta, observaban cada movimiento. Clara, con un micrófono oculto, se acercó a él durante un brindis, fingiendo interés en sus proyectos benéficos. Señor Gómez, he oído que su fundación ha ayudado a muchas familias a adoptar. Es inspirador, dijo Clara, con una sonrisa que ocultaba su tensión. Gómez, halagado, respondió, hacemos lo que podemos. A veces los niños necesitan un hogar y nosotros facilitamos eso. Su tono era evasivo, pero Clara insistió, mencionando adopciones en los 90. Por un momento los ojos de Gómez se entrecerraron, pero mantuvo la compostura. Mientras tanto, Inés y Marina exploraban discretamente las oficinas del hotel, donde Gómez tenía un despacho temporal. Encontraron una laptop sin protección, y Clara, que había regresado, usó sus habilidades informáticas para acceder a ella. Descubrieron correos electrónicos de 2001 con referencias a entregas en Cádiz y nombres que coincidían con los documentos de la caja.
Uno de los correos mencionaba a Elena como la encargada de la entrega en el sur. Era la prueba que necesitaban. Pero antes de que pudieran descargar los archivos, un guardia de seguridad las interrumpió. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con una mano en el walkie-talkie. Inés, rápida, inventó una excusa: nos perdimos buscando el baño. El guardia las escoltó de vuelta al salón, pero la tensión era palpable. Gómez, que había notado su ausencia, las observó con sospecha. Carmen, que había estado vigilando desde lejos, sintió un escalofrío. Sabía que estaban cerca de la verdad, pero también en peligro. Cuando la gala terminó, el grupo se reunió con Beatriz y le entregaron una copia de los correos que Clara había logrado guardar en una memoria USB. Esto es suficiente para una orden de registro, dijo Beatriz, con una chispa de esperanza en los ojos. Pero deben mantenerse a salvo. Gómez tiene contactos en todas partes. Esa noche en el hotel, las trillizas y Carmen hablaron sobre lo que habían descubierto. Marina, siempre la más emocional, confesó: siento que estamos traicionando a Elena, pero también siento que ella nos traicionó a nosotras. Carmen, que aún luchaba con sus sentimientos hacia Elena, tomó su mano. Ella cometió errores. Pero también está intentando redimirse. Igual que nosotras estamos intentando sanar. Al día siguiente Beatriz las llamó con noticias. La policía había allanado la oficina de Gómez y encontrado más pruebas de la red. Pero Gómez había desaparecido, y sus contactos estaban cerrando filas. La investigación avanzaba, pero el peligro crecía. Carmen y las trillizas decidieron regresar a Sevilla, donde se sentían más seguras, mientras Beatriz continuaba la batalla legal. En Sevilla las trillizas comenzaron a pasar más tiempo con Carmen, no solo como investigadoras, sino como una familia que intentaba reconstruirse. Cocinar juntas, compartir historias de su infancia, reír por pequeños detalles, todo era nuevo y al mismo tiempo profundamente familiar. Clara, que siempre había sido la más fuerte, confesó una noche: nunca pensé que necesitaría una madre. Pero ahora no quiero perderte. Carmen, con lágrimas en los ojos, las abrazó. Nunca más. Pase lo que pase, estamos juntas. Pero en el fondo sabía que la sombra de Gómez y la red aún las perseguía. Y en Málaga, Elena, que había recibido una llamada anónima advirtiéndole que mantuviera la boca cerrada, tomó una decisión. No podía seguir escondiéndose. Escribió una carta a Carmen, confesando todo lo que sabía sobre la red, y la envió antes de desaparecer nuevamente. Cuando la carta llegó a manos de Carmen, el mundo volvió a tambalearse. Elena detallaba nombres, fechas, lugares y un último mensaje: no espero tu perdón, pero espero que esto ayude a nuestras hijas. Carmen, con el corazón dividido entre el amor y el dolor, supo que el final de esta historia estaba cerca, pero no sería fácil. La carta de Elena llegó como un trueno en una noche tranquila. Carmen la leyó una y otra vez, cada palabra un recordatorio de un amor perdido y una traición que aún dolía. Los nombres y detalles que Elena proporcionaba eran una bomba de tiempo: políticos, médicos, incluso un juez que había encubierto las adopciones ilegales. Pero lo que más impactó a Carmen fue la última línea: hice lo que hice porque pensé que era lo mejor para ti. Nunca dejé de amarte. Esas palabras abrieron viejas heridas, pero también encendieron una chispa de determinación. Carmen compartió la carta con las trillizas, que la leyeron en el patio de la farmacia, ahora su lugar de refugio. Clara, con su pragmatismo habitual, dijo: esto es lo que necesitábamos. Con esto Beatriz puede ir tras todos los implicados. Inés, más cautelosa, añadió: pero también nos pone en el punto de mira. Si Gómez se entera de esta carta, vendrá por nosotras. Marina, con lágrimas en los ojos, miró a Carmen. ¿Qué vas a hacer con Elena? Ella sigue siendo parte de esto. Carmen no tenía una respuesta clara. Su corazón estaba dividido entre el amor que aún sentía por Elena y la rabia por lo que había hecho. Primero, protegemos la verdad. Luego decidiré qué hacer con ella, dijo con una voz que intentaba ser firme.
Entregaron la carta a Beatriz, quien de inmediato organizó una operación con la policía. Los nombres mencionados por Elena llevaron a una serie de arrestos en Madrid, incluida una redada en una mansión donde se encontraron más documentos incriminatorios. Pero Gómez seguía prófugo, y su ausencia era una amenaza constante. Beatriz advirtió a Carmen y las trillizas que se mantuvieran discretas mientras la investigación avanzaba. Sin embargo, la calma duró poco. Una noche, mientras Carmen y las trillizas cenaban en el apartamento de Sevilla, alguien deslizó un sobre bajo la puerta. Dentro una nota anónima: para o lo pagarás caro. El mensaje iba acompañado de una foto de las trillizas en la gala de Madrid, tomada desde lejos. Alguien las había estado vigilando. El miedo se apoderó del grupo, pero también las unió. Clara, siempre la líder, dijo: no vamos a dejar que nos intimiden. Hemos llegado demasiado lejos. Inés propuso contactar a Javier nuevamente mientras Marina sugirió instalar cámaras de seguridad en el apartamento. Carmen, aunque aterrada, se sintió orgullosa de la fuerza de sus hijas. Haremos lo que sea necesario. Juntas, afirmó. Javier, al enterarse de la amenaza, se puso en acción. Con sus contactos en la policía, rastreó la nota hasta un mensajero contratado en Madrid, pero el rastro terminaba allí. Sin embargo, una nueva pista surgió: un testigo, un antiguo cómplice de Gómez, estaba dispuesto a hablar a cambio de protección. El testigo confirmó que Gómez estaba escondido en un pueblo cerca de Toledo, planeando huir a América Latina. Carmen y las trillizas, junto con Beatriz, viajaron a Toledo bajo la protección de la policía. El pueblo, un lugar olvidado por el tiempo, parecía el escenario perfecto para un enfrentamiento final. Con la ayuda del testigo, localizaron una casa aislada donde Gómez se escondía. La policía rodeó el lugar, pero Carmen insistió en hablar con el primero. Quiero mirarlo a los ojos. Quiero que sepa lo que me quitó. Acompañada por un oficial, Carmen entró en la casa. Gómez, un hombre envejecido pero con una mirada fría, la recibió con una sonrisa burlona. Así que eres la madre. Pensé que te habías rendido hace años. Carmen, conteniendo la rabia, respondió: nunca me rendí. Y ahora estás acabado. Gómez se rió, pero su risa se cortó cuando la policía irrumpió, arrestándolo en el acto. Con Gómez detenido, la red comenzó a desmoronarse. Los medios de comunicación se hicieron eco del caso, y el escándalo sacudió a España. Las trillizas, que hasta entonces habían mantenido un perfil bajo, decidieron hablar públicamente. En una entrevista con un canal nacional, contaron su historia, no solo como víctimas, sino como sobrevivientes. Queremos que otras familias encuentren respuestas, dijo Clara, mientras Inés y Marina asentían a su lado. Carmen, aunque aliviada por la caída de Gómez, aún tenía una cuenta pendiente: Elena. Decidió viajar sola a Málaga para enfrentarla. Cuando llegó a la casita, encontró la puerta abierta y el lugar vacío. Elena se había ido, pero dejó una nota: Carmen, no puedo enfrentarte. No después de todo lo que hice. Pero espero que nuestras hijas te den la felicidad que yo no pude. Junto a la nota había una foto de Carmen y Elena en Cádiz, jóvenes y enamoradas, tomada antes de que todo se rompiera. Carmen lloró no solo por el dolor, sino por la liberación de saber que había hecho todo lo posible por sus hijas. Regresó a Sevilla, donde las trillizas la esperaban. Por primera vez hablaron no de la investigación, sino de su futuro. Clara quería estudiar informática forense, inspirada por su papel en el caso. Inés planeaba especializarse en derecho penal, para ayudar a otras víctimas. Marina, la más soñadora, quería escribir un libro sobre su historia. Esa noche, mientras compartían una cena casera, Carmen sintió que, a pesar de todo, había encontrado lo que siempre buscó: su familia. Pero en el fondo sabía que la herida de Elena nunca sanaría del todo. Decidió guardar la foto y la nota, no como un recordatorio de la traición, sino como un testimonio de un amor que, aunque roto, había sido real. El sol de Sevilla bañaba las calles con una luz dorada,
como si quisiera sanar las heridas del pasado. Carmen, Clara, Inés y Marina caminaban juntas por el Parque de María Luisa, un lugar que se había convertido en su refugio para hablar, reír y a veces llorar. Habían pasado semanas desde la detención de Rafael Gómez, y aunque la investigación seguía su curso con más arrestos y revelaciones, las 4 mujeres comenzaban a construir algo nuevo, una familia. La caída de la red de adopciones ilegales fue un terremoto en España. Los titulares no dejaban de hablar de las trillizas de Cádiz, y su historia inspiró a otras familias a buscar respuestas sobre sus propios casos. Beatriz, la fiscal, se convirtió en una figura clave, asegurándose de que cada culpable enfrentara la justicia. Pero para Carmen y las trillizas, el verdadero triunfo no estaba en los tribunales, sino en los pequeños momentos que ahora compartían. Una tarde, mientras preparaban una tortilla de patatas en el apartamento de Carmen, Marina rompió el silencio con una pregunta que había rondado sus mentes. «Mamá, ¿crees que alguna vez encontrarás a Elena?» La palabra mamá aún sonaba nueva, pero cada vez que la decían, el corazón de Carmen se llenaba de calor. Ella suspiró mirando la foto de sus hijas que ahora colgaba en la pared, junto a una nueva, tomada en el parque. «No lo sé», respondió con honestidad. «Una parte de mí quiere encontrarla para entender. Pero otra parte solo quiere seguir adelante. Con ustedes». Clara, que pelaba patatas, sonrió. «Eso me basta. Pero si la encuentras, dile que la perdonamos. No por ella, sino por nosotras». Inés asintió. «El perdón no borra el pasado, pero nos libera para el futuro». Esas palabras resonaron en Carmen. Había pasado 24 años buscando a sus hijas, y ahora que las tenía, sentía que el peso de la pérdida se aligeraba. No era un final perfecto, pero era real. Y en ese realismo encontró una paz que nunca pensó posible. Las trillizas, por su parte, comenzaron a integrar a Carmen en sus vidas de formas inesperadas. Clara la invitó a un curso de informática donde Carmen, aunque torpe con la tecnología, se rió como nunca. Inés la llevó a una conferencia sobre derecho, donde Carmen se sintió orgullosa al ver la pasión de su hija por la justicia. Marina, la más creativa, le regaló un cuaderno donde había escrito poemas inspirados en su historia. «Es nuestro comienzo, mamá», dijo con lágrimas en los ojos. Un día, mientras paseaban por el río Guadalquivir, Carmen les habló de su vida con Elena, de los sueños que habían compartido, de los prejuicios que enfrentaron. Les contó cómo, a pesar de todo, ser lesbiana en una España que apenas comenzaba a cambiar había sido su mayor acto de valentía. «Nunca me arrepentí de amar. Ni a Elena, ni a ustedes», dijo. Las trillizas escucharon, comprendiendo por primera vez el peso de su identidad y el amor que las había traído al mundo. El caso de las trillizas se convirtió en un símbolo de resiliencia y amor. En una entrevista final, Carmen y las jóvenes hablaron juntas, no solo de la tragedia, sino de la esperanza. «El amor nos mantuvo unidas, incluso cuando el mundo intentó separarnos», dijo Carmen, con las manos de sus hijas en las suyas. La imagen de las 4 sonriendo a pesar de las lágrimas, se volvió viral, un recordatorio de que la familia no se define por la sangre, sino por la lucha compartida. Meses después, Carmen recibió un correo anónimo. Era una foto de Elena, tomada en una playa lejana, con una nota: «Estoy intentando ser mejor. Gracias por no rendirte». No había dirección de retorno, y Carmen decidió no buscarla. En cambio, guardó la foto junto a la otra, como un capítulo cerrado pero no olvidado. El verano llegó y con él una nueva tradición. Las 4 mujeres viajaron a Cádiz, al lugar donde todo comenzó. Caminaron por las calles empedradas, visitaron la playa donde Carmen solía soñar con sus hijas, y encendieron velas en la iglesia donde ella había rezado durante años. No eran velas de súplica, sino de gratitud. Mientras el sol se ponía sobre el Atlántico, Carmen miró a Clara, Inés y Marina, que reían y corrían por la arena. Por primera vez en 24 años, sintió que su corazón estaba completo. La historia de las trillizas de Cádiz no terminó en 2001, ni siquiera en la farmacia de Sevilla.
Terminó allí en la playa con una madre y sus hijas, unidas por un amor que había vencido al tiempo, al dolor y a los secretos. Y aunque el mundo seguiría girando con sus luces y sombras, ellas sabían que juntas podían enfrentarlo todo.